Eugenio Chicas no fue precisamente un desconocido en la política y el poder salvadoreño. Antes de convertirse en magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, ya había calentado bastante la silla como diputado en el Parlamento Centroamericano. Ese cómodo club donde se legisla muy poco y se cobra bastante, ¿no? Se ha declarado la existencia del enriquecimiento ilícito contra el señor Eugenio Chicas Martínez y su grupo familiar. En el caso del señor Eugenio Chicas Martínez, la suma de $173.705.57. A su cónyuge Blanca Estefania Ayala Martínez, la suma de $11.282. Asimismo, también se le ha declarado inhabilitado para poder ejercer cualquier cargo público durante el plazo de 10 años. En total, se va a reintegrar al Estado de El Salvador la cantidad de $202.557.51. Posteriormente, con su partido, el FMLN, ya en el poder, dio un salto a un cargo aún más visible: secretario de Comunicaciones de la Presidencia durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Un puesto bastante clave para administrar el discurso oficial y las apariciones públicas. En resumen, Chicas no solo conoció el poder, lo disfrutó con salario, viáticos, micrófono, viajes, pasando por algunos de los cargos mejor pagados y más influyentes dentro del aparato estatal, como quien colecciona puestos públicos con una tarjeta de fidelidad política. Pero como toda una novela partidaria, el cuento de hadas tuvo que llegar a su final. El FMLN se desplomó estrepitosamente, perdió su poder, el control del Estado y hasta el prestigio que alguna vez fingió tener. Y curiosamente, qué coincidencia tan oportuna, fue justo en ese momento cuando Eugenio Chicas dejó de ser un honorable funcionario y pasó a ser un sujeto de investigación. La sección de probidad comenzó a revisar sus cuentas, sus bienes, sus ingresos y un misterioso crecimiento patrimonial que no cuadraba por ningún lado ni con calculadora científica. De pronto, el ex magistrado, ex diputado y ex secretario descubrió que el poder no solo da micrófonos, también dejaba facturas, y algunas venían con el rótulo de enriquecimiento ilícito. La fiscalía, que de pronto se volvió contadora de vocación tardía, concluyó que Eugenio Chicas había acumulado más de $300.000 que no salían en ninguna nómina celestial, ni en sus declaraciones juradas. Según los cálculos oficiales, su patrimonio creció como una planta regada con abundante dinero público, sin explicaciones convincentes. Al final, la justicia civil lo condenó a devolver $202.000, algo bastante risible, pero bueno. Porque al parecer el milagro económico fue personal, no tenía respaldo contable. Pero la historia no terminó ahí. Como buen exfuncionario acostumbrado a los reflectores, Chicas pasó del escritorio al expediente penal, enfrentando ahora cargos por enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado. La mañana del jueves 13 de febrero, el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Eugenio Chicas, fue detenido en San Salvador. Este arresto ha generado una gran conmoción, ya que está vinculado a un caso de enriquecimiento ilícito que involucra tanto a él como a su familia. Tras el arresto, Eugenio Chicas le envió un mensaje a su esposa informando que había sido capturado. La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Chicas, acusándolo de enriquecimiento ilícito. Este delito está relacionado con su gestión en cargos públicos, en especial durante su tiempo como presidente del Tribunal Supremo Electoral entre 2009 y 2014. La acusación se basa en 15 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales que incluyen depósitos bancarios sospechosos, pagos de tarjetas de crédito y la compra de bienes inmuebles. Es decir, primero fue devuelva el dinero y luego ahora explique ante un juez. Porque en la política salvadoreña, cuando se acaba el poder, también se acaba la protección. Debe saberlo toda persona que entra a la política. Y así empiezan las auditorías con lupa, calculadora y las esposas listas. Y como dicta el manual clásico de exfuncionarios acorralados, Eugenio Chicas no tardó en sacar la vieja carta de perseguido político. Según su versión, todo se debía a su paso en el partido FMLN y a su postura crítica contra el gobierno de Bukele, como si las cuentas bancarias se inflaran solo por ideología. Nada de patrimonios inexplicables, nada de montos irregulares. El problema, según él, era la política, no los números.
En febrero del 2025, tras años de dilatación y de investigación que comenzaron con el proceso civil por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía ejecutó la detención, la captura de Eugenio Chicas bajo la acusación de ese enriquecimiento en perjuicio del dinero público, señalando depósitos bancarios, pagos con tarjetas de crédito y adquisición de bienes sin justificación acorde a sus ingresos oficiales cuando era funcionario. La Fiscalía informó que tras ser condenado en noviembre del 2024 a devolver más de $200.000, el caso pasó a la vía penal, por lo que Chicas debía responder ante los tribunales por esa apropiación indebida de fondos públicos durante sus largos años en cargos importantes, relevantes y jugosos. La captura lo tomó por sorpresa, algo curioso porque el sistema le había dado suficiente tiempo para escapar, para huir. Parece que se confió. Y para reforzar su teoría, su planteamiento, Eugenio Chicas aprovechó sus primeras declaraciones para proclamarse inocente y acusar al gobierno de Bukele de perseguirlo por ser político del FMLN. Y así dijo que ya arrestado, él era un preso político. Tesis respaldada públicamente por su partido y su familia, quienes habían insistido que el proceso penal era ilegítimo y motivado por su condición de ser un opositor político y no por las cuentas que nunca le cuadraban. Y como era de esperarse, el FMLN, un pequeño grupo de fieles nostálgicos salieron a la calle a exigir la liberación de Eugenio Chicas con pancartas, consignas y un viejo discurso de persecución. Nadie merece ser víctima de un proceso judicial sin fundamento que responde únicamente a intereses políticos. Pedimos la liberación inmediata de Eugenio Chicas y que se ponga fin a esta persecución política. La justicia debe ser imparcial, no debe ser utilizada para someter a quienes piensan diferente. Libertad para los presos políticos. ¡Libertad! El problema es que la protesta llegó tarde al velorio. Su expediente ya tenía una condena civil firme con una orden de devolver más de $200.000 al Estado. Y cuando la justicia civil te pasa factura, lo penal no tarda en tocar la puerta. Así que mientras unos gritaban por su inocencia, los jueces solo vieron los números, depósitos injustificados y una ruta directa de la tarima a prisión. Los presos políticos de Bukele. ¿Es persecución política? Esta es una persecución política. Hágame el favor de salir por afuera, por favor. Soy inocente, soy preso político de Bukele. Libertamos presos políticos. Pero Eugenio Chicas, fiel al libreto político acorralado, aseguró que todo era un asunto meramente personal de Bukele, una supuesta revancha por aquel viejo pleito judicial por difamación que ambos protagonizaron en el pasado. Según su versión, no eran los números, ni las cuentas, ni los depósitos misteriosos. Según él, era una venganza presidencial. Pero la realidad es menos cinematográfica y más contable. La Fiscalía no revisó un tuit ni una entrevista, sino años completos de gestión pública, analizando el patrimonio, sus ingresos y su inexplicable prosperidad financiera. Porque al final las auditorías no se hacen con rencores, se hacen con estados de cuenta. En El Salvador, la política sigue siendo el único negocio donde se entra con un sueldo modesto y se sale con patrimonio de empresario exitoso. Aunque nadie recuerde haber visto a esos funcionarios invirtiendo, trabajando en empresas, exportaciones o algún emprendimiento por modesto que sea. Los políticos, curiosamente, siempre encuentran la forma de volverse prósperos sin explicar jamás de dónde salió el dinero. Y en el caso del FMLN, el patrón fue casi artesanal. Dirigentes que nunca fueron empresarios, nunca inversionistas ni magnates, sino agitadores ideológicos de izquierda. Terminaron acumulando bienes como si el marxismo incluyera cursos de enriquecimiento acelerado. Porque al final, cuando no hay empresas, no hay herencias y no hay inversiones visibles, solo queda una fuente constante, el bolsillo del pueblo salvadoreño, de donde se saca el dinero. El proceso contra Eugenio Chicas sigue en desarrollo para el 2026, con la Fiscalía afinando muchas pruebas contables, revisando años de movimientos financieros y sosteniendo que su incremento patrimonial no se explica con simples salarios públicos. Todo comenzó con el incremento de sus bienes y una manera desproporcionada, concluyendo en una condena civil previa.
Mientras tanto, Chicas permanece recluido, preso, y el expediente avanzando lentamente pero con números hablando muy rápido. Y él gritando de ser un preso político. Y aunque el juicio no ha concluido, la realidad es que el problema es muy grave. El historial financiero no juega a su favor y una vez dentro del sistema judicial, las esperanzas de Eugenio Chicas de salir limpio se reducen más rápido que su discurso de inocencia. Condenamos de manera enérgica la captura arbitraria del exmagistrado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, quien ha sido un revolucionario con muchos años de experiencia en la lucha por la defensa de los derechos del pueblo salvadoreño. Eugenio Chicas no es más que un nuevo preso político del régimen dictatorial e inconstitucional del clan Bukele. Como bloque exigimos su inmediata liberación, el cese a la persecución política. Aquel estribillo de persecución política puede funcionar en conferencias de prensa, pero se derrumba frente a los estados de cuenta. Porque cuando el dinero no se puede justificar, la ideología no sirve de coartada. Y Eugenio Chicas, tras una larga carrera bajo la bandera roja del FMLN, no solo acumuló cargos y discursos, sino también un patrimonio tan creativo que terminó convirtiéndose en un expediente judicial. Al final, no fue Bukele, ni la derecha, ni la historia, fueron los números. Y esos, por muy revolucionarios que se crean, no mienten. Y así, Eugenio Chicas sí fue revolucionario, pero no en la lucha social, sino en la evolución acelerada de su patrimonio. Pero bueno, usted saque su conclusión de este caso, déjenle en los comentarios qué es lo que opina, y muchas gracias por apoyar siempre el contenido y por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.